El otro día llegó a mí un vídeo de Visual Economic, unos amigos aquí ya en el canal, que hablaba sobre la hecatombe a la que va a llegar China cuando se explote su burbuja inmobiliaria. Bueno, eso es un mensaje manido, alarmista, catastrófico, que yo vengo viendo desde el año 2013 y desde el año 2013 todavía no ha explotado la burbuja inmobiliaria. Ni ha habido esa hecatombe ni esa catástrofe de la que nos hablan nuestros amigos de Visual Economy. Gente que te coge ahí una información, no de fuentes oficiales, sino sobre todo de prensa, y te hace un vídeo larguísimo, alargándose en un montón de cuestiones, y simplemente para reforzar su sesgo cognitivo, ¿no? Que es que haya poco Estado, que China muy mal, que el capitalismo muy bien, y patatín patatán, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, más allá de meternos con el proceder poco riguroso y muy cutre de Visual Economy, aquí me interesa más sacar a relucir pues esas mentiras, esas manipulaciones, esa desinformación que comete Visual Economy. Es un canal que tiene 500.000 de suscriptores, que lo ve muchísima gente, y es un canal de desinformación. Yo que no sé si hay algún vídeo bueno, pero yo casi todos los que he visto son, como digo, de desinformación. En este caso, se han sumado a la ola que dice que China va a entrar en crisis, que esto va a ser horrible y tal. Bueno, pues aquí vamos a tenor de los datos, utilizando gráficos, utilizando también argumentos, vamos a desmontar su tesis. Porque, a ver, yo lo quiero dejar claro, yo no sé lo que va a pasar en China, pero lo que tengo claro es lo que ellos dicen y que eso no concuerda con la realidad, ¿vale? Entonces yo no me atrevo a decir en China habrá una crisis o en China no habrá una crisis. La verdad es que no lo sé, pero ellos dicen en China va a haber una crisis. ¿Y en qué se basan? En chorradas, ¿no? Y eso es lo que me interesa denunciar. No se puede hacer vídeos de estas características pues utilizando manipulación, retorzando los datos, y al final, como veréis, pues llegando a conclusiones que dan más pena que otra cosa. Venga, vamos a ello. A ver, el vídeo dura un rato, ¿eh? Son 20 minutos, no lo vamos a ver entero ni mucho menos. También quiero ponerle un poco de velocidad. Creo que 1,5 está bien. Si veis que es demasiado, pues me lo comentáis, ¿eh? Y además tengo también pues apuntadas por aquí las partes que me interesan más, ¿eh? No todo está mal en este vídeo, también quiero decirlo, pero curiosamente lo que está bien entra en contradicción con otros aspectos que ellos comentan. O sea, yo sí me encuentro esto, y me he encontrado algunos alumnos que me hacen unos trabajos de fin de grado en los que dentro de su propio trabajo hay contenidos que entran en contradicción entre sí. Es que directamente suspendo. Al menos les animo a mejorarlo rápido, pero desde luego, si eso se deja así, es para suspenso, ¿no? Entonces, venga, vamos a ver lo que dicen. Espero que se escuche bien, si no, o a una velocidad normal. Si no es así, me lo comentáis, ¿vale? Venga, vamos a ello. Si por algo es conocida China es por ser la fábrica del mundo. Su economía se basa en fabricar productos baratos que luego se venden en el extranjero. Juguetes, móviles, herramientas, electrodomésticos, todos ellos son los productos que permiten a China tener una de las economías más pujantes de todo el mundo. O al menos esta ha sido siempre la historia que nos han contado. Porque, ¿y si os dijera que esa historia es falsa? ¿Y si os dijera que el principal motor de la economía china no tiene nada que ver con la fabricación de productos, ni tampoco con el comercio exterior? Veréis, desde los años 2000, el peso de las exportaciones en China ha caído en pico. A ver, como habéis visto, he bajado la velocidad, es verdad que era muy rápida. Al principio ha hablado de que China vende productos baratos y que lo exporta al resto del mundo. Cuidado, porque eso ya no es así, ¿eh? Eso ya no es así. En China ahora lo que ocurre es que cada vez hay productos más caros, de alto componente tecnológico, de mayor valor añadido, ¿eh? Súper importante tenerlo en cuenta. Ya China no es un país que utiliza mano de obra muy barata y vende productos baratos. Eso ya no es así, eso ha cambiado. Pero bueno, esta gente parece que sigue anclada en el pasado. Esto quizás se lo podemos hasta perdonar porque es un fallo generalizado. Pero vamos a seguir porque ya vais viendo, creo, por dónde va su tesis, ¿no? Que China ya no sería tanto un modelo exportador, una economía exportadora, como un mercado, o como una economía que se dedica al sector inmobiliario, ¿no? Vamos. Uy, voy a quitar los subtítulos, ¿no? Quizá. Picado. Y no solo eso, muchas empresas occidentales han empezado a abandonar el país para producir en otros lugares más baratos y seguros como Vietnam o Malasia. China ya no es lo que era. A ver, fijaos, lo que ha dicho es más o menos correcto, ¿eh? Las exportaciones en China ya no son lo que eran, pero cuidado, y es verdad que ha habido algunas empresas que se han deslocalizado a países de su entorno precisamente porque tienen una mano de obra más barata, lo cual entra un poco en contradicción con lo que decía al principio, ¿no? Pero eso no ha ocurrido de forma generalizada, solo en aquellas actividades que son más básicas, más fáciles de replicar.
porque en China todavía te ofrecen muchas capacidades, mucha logística, mucha formación y capital humano que no tienen otros países de su entorno, ¿no? Y muchos núcleos de comercio y, bueno, y al final know-how en general, ¿no? Sí que quería señalaros, aquí tengo unos gráficos que me gustaría que vieseis, fijaos, porque las exportaciones chinas, como han dicho, en Producto Interior Bruto han caído, es verdad, desde el año 2010, ¿no? Y entonces, esto que da pie a pensar como ellos hacen, que ya no es una economía exportadora, no, ni mucho menos. Lo que esto significa es que China sigue siendo una economía exportadora y cada vez más. Lo que ocurre es que su Producto Interior Bruto, que es el indicador que se utiliza como denominador en este indicador utilizado, pues ha crecido mucho y muy rápido. Entonces, claro, eso le ocurre a casi todas las economías del mundo. Cuando las economías ya empiezan a crecer más y hacia lo interno, pues bueno, sus exportaciones van siendo más pequeñas en comparación con su tamaño como economía. Pero no quiere decir que dejen de ser exportadoras. De hecho, fijaos las exportaciones en valores absolutos de China, es una absoluta barbaridad y como podéis ver, no es que hayan caído, siguen aumentando, quizás una pequeña desaceleración al final, pero para nada estamos hablando de que China haya dejado de ser una economía exportadora. Si lo ponemos en comparación con otros países, pues aquí tenéis que hay economías como Singapur, ¿no? A ver que se ve muy pequeño, como Bélgica, como Malasia, como Tailandia, como los Países Bajos, que son economías pues relativamente pequeñas, muy abiertas al exterior. Entonces, claro, sus exportaciones en comparación con su Producto Interior Bruto es muy elevado. Pero eso no quiere decir que las que no le ocurra eso no sean muy exportadoras. China, que cada vez tiene un mercado interno más potente y que cada vez se mira más hacia su interior, sigue siendo un monstruo exportando, ¿vale? Entonces esto simplemente para matizar lo que ha comentado, ¿no? Venga, vamos a seguir con el vídeo. Famoso Made in China está de capa caída. Aunque, si esto es así, si esto es verdad, si las fábricas chinas ya no son la principal actividad del país, ¿cuál es entonces? O mejor dicho, ¿cuál ha sido durante los últimos años el auténtico motor de la economía china? Pues la respuesta está en el sector inmobiliario. ¿Veis? Eso es que no es creíble, ¿no? Es decir, es una exageración total. Vale, que la economía china esté mirando más hacia su interior y también que el mercado inmobiliario haya aumentado mucho en los últimos años, eso es cierto. Pero de ahí a decir que ese es su sector más importante y de ahí a decir que está de capa caída su sector exportador es pasarse 3 pueblos, ¿no? Es una exageración total que, como digo, había que señalarla y que había que criticarla. Vamos a ver qué siguen diciendo. El mercado inmobiliario chino, junto a todas sus actividades relacionadas, generan hoy en día entre el 20 y el 30% del PIB del país. Esta es una cifra que prácticamente duplica otros lugares como Estados Unidos, la Unión Europea o Corea del Sur. Y sin duda constituye el sector más pujante, con mucha diferencia, del gigante asiático. A ver, es que llega a conclusiones erróneas que no se deducen de lo que está comentando antes. Este gráfico, cuidado, porque es muy poco creíble. Es decir, China, que tenga un sector inmobiliario del 30% del PIB, no es creíble. Aquí lo que ocurre, porque fijaos, el país que estuvo más cerca fue España en un momento y sufrió una crisis inmobiliaria tremenda. Lo que ocurre en China es que su economía está mal medida. Es una economía que hace muy poquito tiempo era muy pobre, las transacciones ni se registraban, ni se registran ahora todavía. Es muy difícil medir el tamaño de una economía de estas características, como le ocurre a casi todas las economías en desarrollo. Entonces aquí lo más probable es que el sector inmobiliario sí esté bien medido y la economía en general no. Por eso parece tan grande el sector inmobiliario en comparación con la economía total. Entonces, hablar de que... Eso para empezar, ¿no? De que este gráfico puede que esté mal medido. Pero es que además ha llegado a la conclusión, ¿no? Os lo vuelvo a poner aquí. Generan hoy en día entre el 20 y el 30% del PIB del país. Esta es una cifra que prácticamente duplica otros lugares como Estados Unidos, la Unión Europea o Corea del Sur. Y sin duda constituye el sector más pujante, con mucha diferencia, del gigante asiático. Pero ¿y eso dónde lo han sacado? ¿Veis cómo esa conclusión no se extrae de ese gráfico? En ese gráfico tú puedes decir, incluso dándolo por bueno, que yo no lo doy por bueno, pero bueno, si se da por bueno, oye, que el sector inmobiliario es muy importante. Pero ese es el más importante de todo. Si las exportaciones, que no es solo medir las exportaciones, es todo lo que rodea al mundo de las exportaciones, eso es mucho más importante, mucho más que el sector inmobiliario, se mire por donde se mire. Entonces, este tipo de conclusiones que llegan aquí rápidas, pues es que no tienen ningún tipo de sentido, ni siquiera de su propia argumentación, ¿no? Pero bueno, venga, vamos a seguir, vamos a avanzar un poquito más. En 2023, esta estrategia podría hacer estallar por los aires a todo el país. Hostia. El estallido de una crisis inmobiliaria en China sacudirá su economía durante años. Me hace gracia porque lo único que hacen es coger
titulares de artículos de periódicos, ¿vale? Que no están yendo a datos objetivos. ¿Por qué utilizan eso? Si puede ser simplemente un sesgo del periodista en particular, ¿eh? Y aquí están diciendo cosas muy serias, muy tajantes, como que, pues eso, ¿no? La burbuja inmobiliaria, que para mí no hay ninguna burbuja inmobiliaria, pero bueno, dice, va a explotar y va a dejar la economía fatal durante años, ¿no? Pero eso es más un deseo que la realidad, porque los datos no dicen nada de eso. Vamos a seguir. Hace tan solo un año y medio se desató una gran crisis inmobiliaria en China. Una crisis que a día de hoy Pero eso es mentira, es mentira. Dice que ya ha habido una crisis inmobiliaria. ¿Dónde está? No se ven los datos. En los datos lo único que hemos podido ver es verdad que el sector inmobiliario se ha ralentizado, que hay menos compra de vivienda y que los precios han bajado un poquito, los precios del mercado inmobiliario. Pero eso es llamarlo crisis, o sea, llamarlo crisis tiene sentido. En nuestra lógica económica de toda la vida, no, porque eso puede ser, como ya he argumentado en otro vídeo, en otro bloque, que China es una economía tan grande, que tiene muchísima población, es un continente entero, ¿vale? Es como en población 3 Europa. Lo que ocurre es que si hay un problema, imaginemos que hay un problema muy grave en una provincia de China, que sería como si hubiese en España una burbuja inmobiliaria. ¿La burbuja inmobiliaria de España en el año 2008 afectó a toda Europa? No, y mira que fue grave y fue tremenda, ¿eh? Y la de Irlanda, no, porque cuando tú coges el total, pues bueno, pues se atempera y el promedio no queda mal. Entonces lo mismo puede ocurrir en China, que simplemente hay una provincia en la que a lo mejor sí ha habido una crisis inmobiliaria tremenda, no lo sé, pero ¿eso quiere decir que a toda China le vaya a ir mal y que se vaya a ir al garete? No. Necesitamos datos más contundentes para poder decir que ha habido una crisis inmobiliaria en China. todavía continúa. Esto es algo que seguro que muchos de vosotros ya escuchasteis el año pasado con la quiebra de la promotora Evergrande. Y es que, de alguna forma... Que no ha habido ninguna quiebra, insisto, no ha habido ninguna quiebra. Lo de Evergrande ha sido que se ha acogido un régimen de suspensión de pago en un tribunal de Estados Unidos. Eso no es quiebra, eso no quiere decir que ya la empresa no esté operando, eso quiere decir que se acoge a un régimen que le da facilidades y que sí, que tiene problemas financieros Evergrande, pero sigue operando y sigue, y además que su único sector no es el inmobiliario, tiene muchísimos otros sectores, actividades, entonces no se puede decir que Evergrande haya quebrado. Eso es una manipulación que nos ha llegado, un mito, un bulo que nos ha llegado aquí al mundo occidental. Esta crisis china está siendo algo así como lo que sucedió en 2008 en los países de Occidente, pero con una gran diferencia. En China, el sector inmobiliario ha llegado a ser mucho más importante de lo que fue en Occidente durante su crisis. Pero es mentira. ¿Me fijáis lo que estáis diciendo? Que ha sido mucho más... Primero que ha habido una crisis que no se ve por ningún lado, no hay ningún dato que lo ofrezca, ellos no ofrecen tampoco ningún dato. Y encima dice que ha sido mucho peor por tener el sector inmobiliario más grande que en comparación con otros países. Bueno, pues no tenemos al gráfico ese que nos han dado, en España está en el mismo nivel, ¿vale? Entonces no es que sea mucho mayor, son exageraciones que no están bien sustentadas y que la verdad es que dan bastante vergüenza, ¿eh? Es decir, que una crisis de este tipo en China es una crisis contra su principal motor económico. Y como ya imaginaréis, esto supone un grave peligro sistémico contra la estabilidad económica global. Yo que sé, han hecho aquí un órdago, ¿no? Han aumentado su apuesta y ya no es solo malo para China, ahora es malo para todo el mundo, ¿eh? Ya he argumentado que haya un problema en una provincia, en 2 o en 3, no quiere decir que sea malo para China en total, que tiene un potencial económico y sobre todo industrial tremendo, sino que encima lo que vemos es que según ellos va a afectar a todo el mundo y eso no tiene ningún tipo de sentido, sobre todo porque China no está muy interconectada con el resto del mundo, es una economía bastante cerrada en sectores como el inmobiliario, como el financiero, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, os voy a enseñar aquí un gráfico que me parece muy relevante, ¿vale? Que es este en particular, que se ve la tasa de crecimiento de la inversión en el sector inmobiliario y es verdad que está bajando paulatinamente desde el año 2021, que sería la línea azul clarita, ¿vale? Pero la inversión en la industria manufacturera, en lo que es de verdad el motor de China, por mucho que esta gente diga lo contrario o que no lo diga, que es la línea roja, fijaos, está creciendo a tasas del 10%. Es decir, a la industria de China le está yendo muy bien, así que sí, por muy mal que le vaya al sector inmobiliario, si vemos que el resto de la industria le está yendo muy bien y están invirtiendo y solo los empresarios solo invierten, si la cosa va muy bien, sabemos que no va a ser ni una hecatombe para la propia China, ni tampoco para el mundo entero. Eso muchísimo menos, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir, que nos quedan todavía algunas cosas que comentar.
pero nos vamos a tener que ir un poquito más adelante del vídeo porque si no se nos hace esto eterno. A ver, por aquí. Tenemos al otro integrante. En este video te voy a mostrar 4 formas efectivas de usar viene ChatGPT el otro para colega. mejorar y practicar tu inglés. Claro que los incentivos perversos cebaron el mercado inmobiliario. Está claro que el sector financiero estaba hasta el cuello. Pero, ¿qué fue lo que desencadenó la crisis? ¿Qué hizo que el sistema Fijaos, estallara por completo? Pues, como os hemos dicho al principio, el causante fue el propio gobierno chino. Atentos. Vale, entonces, según su tesis, ha habido ya una crisis inmobiliaria que no lo hemos visto en los datos. Ellos no nos lo han enseñado en los datos. Pero es que además redoblan su apuesta y dice, ha sido el Estado. Toma ya, ¿por qué no? Ha sido el Estado. Según su punto de vista, el Estado ha creado una crisis inmobiliaria que no han enseñado, no han mostrado, pero ha sido el Estado. Vamos a ver cómo argumentan esto. Propiciando la hecatombe. La hecatombe, ¿eh? El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Y en el caso de la crisis china, esto es más cierto que nunca. Veréis, allá por el 2020, el gobierno de China se dio cuenta de que el mercado inmobiliario del país estaba sobreendeudado y sobrecalentado. Esto era algo que no se podía tolerar. Y para evitar un crash financiero, el gobierno reunió a las principales promotoras inmobiliarias y les pidió 3 cosas. La primera es que redujeran sus niveles de deuda al 70%. La segunda es que tuvieran un colchón de capital suficiente para resistir posibles pérdidas en caso de crisis. Y la tercera es que tuvieran suficiente dinero metálico para poder cubrir sus deudas a corto plazo. Básicamente, con esto, el gobierno quiso que las inmobiliarias cortaran el rollo con esto de endeudarse a lo bestia para construir viviendas. Pero para garantizar que esto realmente sucediera, para que no se quedase todo en recomendaciones vacías, el gobierno también cortó el grifo del crédito barato desde los bancos a las inmobiliarias. Y no solo eso, sino que también cortó el grifo a los compradores de vivienda. Con esto, el gobierno no... Estáis fijando todo lo que comenta, ¿no? Según su relato, que es bastante fiel a la realidad, el Estado se dio cuenta de que había quizás demasiado crédito fluyendo hacia el sector inmobiliario y implementó medidas para temperar eso, para que no fuese una burbuja inmobiliaria, para que fuese otra cosa, para que fuese algo más razonable, más suave. Que esto es lo que habría que hacer siempre que hay indicios de que va a haber una burbuja inmobiliaria, de que están creciendo los precios de tu inmueble y gracias al crédito mucho más de lo que debería crecer acorde a la economía real, ¿no? Que, por cierto, esto que está comentando, que es lo que habría que hacer, no lo ha hecho ningún país capitalista occidental en la vida, ¿vale? Si es verdad que en los años 90 se operaba de otra forma, yo sé que el Banco de España en los años 90 levantaba el teléfono y llamaba a los grandes directores de los bancos y decía, oye, cuidado que el crédito lo tenéis muy acelerado, muy calentado, así que os elevamos las provisiones para que os salga más caro y no tenéis tanto crédito y atempera, suaviza, aterriza un poco, impide que haya burbuja inmobiliaria, impide que eso se infle demasiado, ¿no? Pero en la actualidad, desde hace ya bastantes años, eso ya no se hace, ahora es... Los bancos centrales hacen caso omiso y si hay una burbuja inmobiliaria, bueno, pues, que se pinche sola. Yo no voy a ser el que la pinche, el que se lleve aquí, el que arruine la fiesta a todo el mundo. Bueno, pues China, su gobierno, por los motivos que sea, que me da igual, sí que lo han hecho, ¿vale? Entonces, eso no es provocar una crisis inmobiliaria, es intentar... lograr que no aparezca esa crisis inmobiliaria. Es su propio relato, ¿vale? Yo es que aquí no estoy aportando nada, lo que le estoy dando es coherencia a su discurso que no tiene ningún tipo de coherencia. solo quería reducir la deuda, sino que quería frenar la excesiva construcción y compra de nuevas viviendas. Pero, como hemos dicho justo hace un momento, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Y el problema es que cuando el gobierno aplicó estas nuevas restricciones, sumadas a que la pandemia frenó a lo bestia la actividad económica en China, tuvo... Ojo a lo que ha dicho ahí, ¿eh? Dice, debido a que el Estado aplicó estas medidas y a que, como el que no quiere la cosa, ¿no? Como un detalle menor, como que ha habido restricciones por la pandemia durante 3 malditos años en China que han desestabilizado todo, que han generado mucha incertidumbre, que obviamente han desequilibrado el sector inmobiliario, que es lo que yo creo que ha ocurrido en China, ¿vale? Que 3 años de restricciones no es fácil de aguantar por ningún sector y mucho menos por el inmobiliario, pero bueno, ellos le dicen... Bueno, y también ocurrió esto, no, eso desde mi punto de vista es lo que de verdad explica que el sector inmobiliario no esté pujante, no esté del todo... Porque las medidas a las que ha hecho referencia empezaron en 2020, cuando, joder, hay una pandemia mundial, hay unas restricciones locas y entonces el sector inmobiliario empieza a presentar dificultades. No es que por la cara el Estado dijera, venga, me voy a meter aquí, voy a suavizar esto que parece una burbuja. No, es que en realidad son medidas para responder a las consecuencias de la pandemia. Pero bueno, ellos lo comentan ahí como, esto pasa por ahí, ¿no? Por consecuencia que de la noche a la mañana la compra de viviendas en China se hundió. Y pensadlo bien. Se hundió. Mentira, ¿vale? Es verdad que ha caído,
pero no se hundió y no pone ningún dato para ofrecerlo. Yo he tenido que ver los datos por otro lado y no veo un hundimiento, veo que hay una ralentización, que no es lo mismo. Si la venta de viviendas se desploma, las empresas inmobiliarias dejan de ganar dinero. Y si dejan de ganar dinero, ¿quién paga sus enormes deudas? Exacto, nadie. El gigante inmobiliario chino Evergrande admite la crisis de la deuda mientras los manifestantes asedian su sede. ¿Os acordáis que hemos dicho Otro titular, una seriedad tremenda, un rigor tremendo lo que hace esta gente. que las inmobiliarias vendían viviendas antes de construirlas? Pues cuando se quedaron sin dinero no pudieron finalizar la construcción de viviendas que ya habían vendido. Muchas familias se quedaron sin sus casas, pero tuvieron que seguir pagando sus hipotecas y todo esto sin saber si algún día llegarían a tener la casa que se les prometió. A ver, esto que comentan es verdad, pero ha ocurrido de una forma minoritaria en China. Ellos no ofrecen datos, ¿vale? Pero sabemos que ha habido problemas de Evergrande, que es una empresa grande, valga la redundancia, pero que no es la única ni muchísimo menos. Y que sí, que ha estado seguramente metida en entramados, bueno, pues no sé si decir corruptos, pero desde luego clientelares con estados regionales, pues seguramente. Pero eso ha sido en zonas muy particulares de China que no, como digo, si eso ocurre en una parte de España y no ocurre en todo el resto de Europa, ¿cómo puedes decir que lo que ha ocurrido en una parte de España vaya a generar un problema para toda Europa o que eso sea extrapolable y generalizable? No, no se puede hacer eso, y menos sin ofrecer datos, pero bueno, esa es otra. Absoluto caos. El problema de fondo de toda esta historia ya no es solo que la crisis inmobiliaria podía sumir en una grave recesión al país, sino que además esta podría acabar destrozando el sistema financiero. Ahí dan otro salto y dice, no es solo que el sector inmobiliario vaya a generar un problema en el país y además a todo el mundo, como ha dicho, sino que encima se va a cargar el sector financiero. Venga, vamos a ver por qué, según ellos. El gobierno quiso evitar esa posibilidad y antes de que la crisis se desarrollara todavía más, aplicó un programa de choque que tuvo 3 componentes clave. Primero, se restableció y facilitó el acceso a crédito a las empresas inmobiliarias para evitar su quiebra. Segundo, se apoyó la finalización de edificios a medio construir de familias que ya habían asumido sus hipotecas. Y tercero, se propició que empresas inmobiliarias más saludables compraran empresas con problemas y así se pudiera evitar su caída. La pregunta es, ¿cuál fue el resultado de estas 3 medidas? Pues el resultado fue que el gobierno consiguió frenar la caída del mercado inmobiliario. El resultado es que lo hicieron bien y consiguieron su objetivo, ¿no? Y te lo venden como el Estado lo que ha hecho ha sido provocar una crisis inmobiliaria, cuando en realidad, acorde a su propio relato, lo que ha hecho ha sido intentar que no haya explosiones en otros sectores y que no se contagie pues al sector financiero en particular, ¿no? Y que no tenga este sector problemas debido a algunos problemillas, podemos decir, eso sí, en el mercado que ha habido en el mercado inmobiliario, ¿no? Entonces es que fijaos lo incoherente que es su relato, me hace gracia, porque su sesgo cognitivo antiestatal le lleva a decir que el Estado lo ha hecho mal, el Estado lo ha hecho mal, el Estado ha generado una burbuja inmobiliaria. Pero ¿qué va? Es todo lo contrario, acorde a su propio planteamiento. Yo flipo, de verdad, es que me altera y me hace reír al mismo tiempo porque es un nivel analítico pésimo. El primer trimestre de 2023, la inversión inmobiliaria prácticamente se estabilizó, eso sí, a niveles todavía muy bajos. Ahora bien, se estabilizó, eso sí, a niveles muy bajos. Pero se estabilizó. Entonces, ¿de qué hundimiento estáis hablando? Si está estabilizado acorde a vuestro propio relato. ¿quiere todo esto decir que China consiguió evitar la crisis? ¿Qué le depara ahora exactamente el futuro? Pues amigos, la cosa parece mucho peor de lo que parece. ¿Veis? Han hecho un análisis sobre lo que ha ocurrido en China, sin ofrecer esos datos que respalden que se ha hundido, que ha habido una crisis inmobiliaria, que ha habido una crisis financiera. Lo único que han aportado es que el Estado atemperó y amortiguó eso para que no hubiesen mayores problemas. Vale, según ellos es que han generado ellos la crisis, pero bueno, ahora empieza ya aquí el delirio total, la especulación, ¿no? Ellos han dicho, ay, mira, algunos fallos, algunos problemas ha habido en China, no sabemos dimensionarlos, nos lo inventamos todo, pero ahora toma, vamos a inventarnos que esto va a ir a mucho peor. Para poder decir eso necesitas apoyarlo en datos, en argumentos. Esta gente no lo hace. Ahora lo vais a ver. Es lamentable. Vuelvo a decir lo mismo, el nivel analítico que tienen. Esto es simplemente clickbait, ¿no? Pongo un titular aquí llamativo, algunos datos aquí y me invento lo demás. Ningún tipo de rigor, da mucha pena y da mucha rabia porque esto llega a miles de personas y luego hay gente, pues como yo y como otros, que nos hacemos un trabajo muy serio, muy currado, con datos, con argumentos, que vamos a la universidad para enseñar a la gente teniendo cuidado de no cometer errores y tal, y no nos ve casi nadie. Entonces, por eso da rabia, da mucha impotencia, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Que como os digo, ahora viene lo peor. Ahora viene, o lo mejor, si es de cara a reírnos de ello. Entre la paleta y la pared.
Es cierto que, al menos en lo que llevamos de 2023, el mercado inmobiliario chino parece haberse paralizado. Ni mejora ni empeora. Pues entonces aquí viene todo el contenido anterior. Acabas de decir que el sector inmobiliario está estabilizado, ni mejora ni peora. Entonces, ¿de dónde viene eso de que ha habido una gran crisis? No la han mostrado en ningún momento. El único dato que muestran ahora es que está estable el sector. Vaya por Dios, es que sus propios datos arruinan su relato ideológico. Se mantiene. Sin embargo, varios expertos apuntan a que esto sería la calma antes de la verdadera tormenta. Varios expertos, ¿quiénes? Ni idea, no lo dicen, no lo podemos saber, se lo quedan guardados para ellos. ¿Por qué? Porque se lo han inventado, claramente. Aparte de que por mucho que algunos expertos digan eso, tiene que estar bien argumentado, pero bueno, es que ni siquiera eso. Vamos a ver cómo lo argumentan, ¿no? Están ahora especulando en su mundo de fantasía de yo quiero que China le vaya mal. ¿Cómo le puede ir mal? Pues me lo voy a inventar así. Vamos a ver qué se inventa. Y que a la crisis china todavía le queda mucho por delante. Por una parte, la recuperación del COVID podría haber ayudado a frenar la crisis. A fin de cuentas, la gente volvió a salir a la calle y a comprar casas de nuevo. Pero vale, y eso, para ellos, es como algo, ahora lo va a decir, algo temporal, ¿no? Había una recuperación del COVID, para ellos lo raro, lo excepcional no es que hubiese COVID y que la economía se ralentizara o se paralizara, no. Lo raro es que haya habido una recuperación y que ahora la gente ya se vuelva a animar a comprar casas. Es que es increíble, de verdad, que me río porque es que no puedo hacer otra cosa, de verdad. Es que alguna gente dice, bueno, hay que tener respeto por los interlocutores, yo tengo respeto por ellos, pero por las chorradas que dicen, no. por otra parte, existen buenas razones para pensar que cuando esta recuperación de la COVID se acabe, será entonces cuando la crisis inmobiliaria desate todo su potencial. Ahora, es increíble, dice. O sea, la recuperación de la COVID se acabe, pero en teoría no será eso el estado normal de la economía, que no haya COVID, que no haya pandemia. Pero no, ellos dicen que lo anormal es que se recupere la economía y lo normal era el COVID, que según ellos había sido provocado, ¿no? La crisis económica, supuesta crisis inmobiliaria, había sido provocado por el Estado, no por una pandemia mundial que ha tenido restricciones durante 3 años. Lamentable. Bien, vamos a ver por orden qué pistas invitan a pensar que lo peor está todavía por llegar. Vamos a ver qué os inventáis. La primera de ellas es que el número de casas vacías en China está absolutamente disparado. Es cierto que países como España o Italia lo superan, pero en estos dos países hay mucha vivienda vacacional que está vacía la mayor parte del tiempo. Ah, vaya. O sea que en España y en Italia hay muchas más casas vacías. Acorde a estos datos, que ya sabemos, en China los datos son muy difíciles de fiar, ¿no? O sea, no sabemos si son reales o no, pero bueno, acorde a estos datos sabemos que que Italia y España hay más casas vacías en porcentaje, en términos relativos, pero bueno, da igual, me invento que en Italia y en España pues hay casas vacacionales y que no pasa nada. En China puede haber 800.000 factores que expliquen que haya casas vacías, que no sea respondiendo a que hay una burbuja inmobiliaria, es decir, gente comprando viviendas para venderlas más caras, pero le da igual. Ellos tienen ahí su dato y lo comprimen para que encaje bien en su relato ideológico y Santas Pascuas, ¿no? Yo ya he explicado en otro vídeo que el hecho de que en China haya tantas casas vacías no responde a una burbuja inmobiliaria, al menos no en su mayor parte. No responde a que la gente compre una vivienda para venderla más cara. Responde a 2 factores. El primero, que mucha gente del campo está pasando a la ciudad. Una velocidad increíble, cientos de millones de personas, y para eso necesitas construir casas y el Estado chino lo hace a mansalva, lo hace además muy rápido y durante un tiempo esas casas están vacías pero luego se acaban ocupando. Segundo factor, que es que hay artículos académicos que lo respaldan, que para los chinos tener una vivienda en propiedad es algo muy cultural, algo muy importante, que le da estatus, que le da una posición social importante y que además lo vinculan con un anclaje físico para que si la familia se disgrega debido a este desarrollo económico que están sufriendo, están experimentando estas últimas décadas, estos últimos años en realidad, pues que puedan reunirse en cualquier momento. Yo esto no me lo estoy inventando, hay literatura académica que lo respalda. Son cuestiones culturales que nos cuesta mucho entender desde nuestra óptica occidental, pero ahí está. A mí eso me convence más que decir, bueno, pues en China hay muchas casas vacías y eso, pero fijaos, todos los demás países que hay ahí, que están muy cerca. Lo vuelvo a poner, se ha quedado aquí un poco, pero fijaos, que están muy cerca. Austria, Suecia, Francia, Bélgica, están muy cerca. ¿Qué les pasa a todos esos países? También alquiler, no sé qué ha dicho, turismo, ¿no? Venga, sí, turismo porque es lo primero que se le ha ocurrido. Pero no tiene ningún tipo de sentido. ¿Por qué no hay turismo? ¿Qué pasa? ¿Que no hay turismo en China? También puede haber, ¿no? Pero nada, no, eso no le importa a ellos.
Venga, seguimos. que países como España o Italia lo superan, pero en estos dos países hay mucha vivienda vacacional que está vacía la mayor parte del tiempo. Sin embargo, en China hay muchas casas vacías simplemente porque no hay gente suficiente para ocuparlas, y muchos de los edificios están en zonas rurales que están perdiendo población. Pero no ofrecen ningún dato, ¿lo veis? Ofrecen los datos que le da la gana, los retuercen para que encaje con su relato, pero no ofrecen, dicen cosas tan tajantes como en China las casas están vacías porque no hay suficiente gente. ¿De dónde lo sacan? Por favor, que nos den algún argumento, algún dato, yo qué sé, pero no. En realidad, lo lógico, que es lo contrario que yo que estoy diciendo, que se tarda tiempo en rellenar esas casas, porque la economía china está creciendo a un ritmo increíble y por cuestiones culturales, pero no, eso no le importa a ellos. Más allá de esto, otro factor a tener en cuenta es que los precios de compra de las viviendas sobre los ingresos de los ciudadanos son absurdamente demenciales en China. Para que os hagáis una idea, en ciudades como Pekín o Shanghai, el precio de una casa llega a equivaler a 50 años de ingresos del ciudadano medio. Mientras que en San Francisco, una de las ciudades de Estados Unidos donde la vivienda es más inaccesible, el precio ni siquiera llega a 10 años de ingresos. A ver, esos datos son oficiales, ¿vale? Son correctos, pero cuidado, porque no son fieles en el caso de China a la realidad, ¿vale? Aquí no voy a culpar a esta gente, porque es verdad que son datos y se pueden coger, pero sí deberían haberse informado un poco. ¿Qué ocurre en China? Que los salarios que uno puede ver en el papel no corresponden con la realidad, ¿vale? Entonces aquí se está comentando en este gráfico que sí, que ¿cuántos años de ingresos se necesitan para comprar una casa en China? Muchísimos en Shanghái y en Pekín. Para empezar, son las ciudades más más capitalistas también, más desarrolladas, por lo tanto su precio es verdad que ha aumentado mucho, pero cuidado, porque los salarios han aumentado también mucho y no son los salarios que aparecen en las cifras oficiales, vuelvo a lo mismo de antes, los datos que tenemos de China no son fiables y sé que esto es más complejo de defender y de argumentar, pero en China el salario mínimo que aparece en la escrito en su legislación no es el salario que cobra la mayor parte de la gente. La mayor parte de la gente cobra mucho más. Lo que ocurre es que ahí vuelvo economía sumergida, como no hace falta declarar ingresos a partir por debajo de una determinada cantidad de renta, pues entonces hay ahí, pues como os digo, ¿no? Un despropósito, un vacío, está todo oscuro, está tenebroso, no lo podemos medir. Si midiésemos mejor los ingresos de los chinos, veríamos que no hay tantísima diferencia. Es que esto es una locura decir que está por encima de San Francisco hasta 5 veces más. Es una locura, eso no se lo cree nadie, ¿vale? Eso hace falta saber muy poquito de China para darse cuenta de que no es así, de que allí la gente se puede comprar su vivienda. Es verdad que cada vez con más dificultades, pero se las puede comprar. Pero bueno, entiendo que es más difícil de argumentar, por eso no me río tanto, pero al menos yo he dado una argumentación que intenta compensar ese argumento, que me parece más lógico. Y ya para terminar, vamos con su conclusión, ¿vale? Porque luego habla aquí de una cosa que no me interesa en absolutamente nada. Y vamos con sus conclusiones, a ver qué nos cuenta. Si nos dejan los anuncios. A ver. Ahora se enfrenta a un ajuste de cuentas. En definitiva, la caída inmobiliaria podría ser muchísimo peor de lo que ha sido hasta ahora. Podría ser, ¿ves? Está haciendo especulación. No ofrece datos, algún argumento por ahí hay, pero no es suficiente, ¿vale? Todo es podría, es especulación, acorde a pues bueno, un relato ideológico que, como vemos, no se corresponde en absoluto con la realidad y no con algo lógico que pensar, ¿vale? Solo con su realidad que está dentro de su cabeza, que es absolutamente subjetiva. Podría dar un buen revés al motor económico chino, azotar al sector financiero y dejar a sus gobiernos en la bancarrota. Menudo panorama, ¿no os parece? Pues sí, un panorama del todo desolador, al que por cierto hay que sumar una última cosilla. Falta algo. Todo fatal, catastrófico, a ver qué le suman. Y es que cuando los bancos empezaron a dar créditos a lo loco a las empresas inmobiliarias, dejaron de dar dinero a empresas de sectores más productivos a largo plazo, como puede ser el sector tecnológico. Esto provocó que las empresas chinas tuvieran más problemas para crecer y desarrollarse. Todo para alimentar al máximo posible un sector inmobiliario que ahora está al borde del colapso. O dicho de otra forma, China no solo cebó a un monstruo que puede terminar destrozándola, sino que mató a muchas empresas de otros sectores que ahora podrían salvarle del desastre. ¿Pero qué está hablando? ¿Pero no veis que no ha ofrecido ningún dato, ninguna argumentación? Que es solo relato ideológico, es sus deseos, es lo que él quiere. Pero vamos a ver los datos. Aquí sí puedo argumentar mi posición de una forma más potente. Y vuelvo al mismo gráfico de antes.
¿Cómo que no hay inversión? ¿Cómo que no hay crecimiento en el resto del sector tecnológico e industrial? Si vemos aquí tasas de crecimiento interanual del 10%, que es una barbaridad, que ya lo quisiéramos nosotros en nuestras economías occidentales. ¿Cómo puede atreverse a decir eso? Que, vale, según los datos, yo te reconozco que el sector inmobiliario está flojo, está débil, lo vemos. No hay inversión, eso significa que los empresarios saben que algo pasa. Pero que en el resto de los sectores tecnológicos, en el resto de sectores industriales, el crecimiento de la inversión es tremenda, es increíble lo que se está creciendo todavía ahí, ¿vale? Entonces, no te inventes que le está yendo mal al resto de la industria, no te lo inventes, ofréceme al menos algún dato, no, directamente, su deseo, ahí, ¡pum! Eso lo ven miles de personas que se acabarán creyendo esa mentira. Por eso hago este tipo de vídeo, porque me da coraje de que se desinforme de esa forma. Vamos a ver con lo que termina y ya lo dejamos. Que, queridos amigos, amigas, como decimos siempre, en Visual Economic no tenemos una bola de cristal para ver qué sucederá en el futuro. Así que estaremos atentos a lo que ocurra. Y por ahora... O sea, que ellos no tienen una bola de cristal, lo reconocen, pero hay que les ha dado igual para... Uy, había dejado esto de la galería... El gráfico, pero a ellos les da igual, no tienen bola de cristal, pero da igual, se lo van a inventar, no van a poner datos ni argumentación y que si cuela, cuela. Claro, como tiene un montón de gente acrítica que ve los vídeos y parece que no los va a cuestionar, ¿no? Pues ya está, porque es un seco cognitivo. Está diciendo lo que quieren oír, que es que a China le va mal, a ver si de verdad le va mal y entonces el mundo occidental le va a ir mejor que el mundo oriental, como si estuviesen compitiendo en este rollo geopolítico, ¿no? De que nos vaya mejor a Occidente antes que a Oriente, ¿no? Pero bueno, como digo, en términos analíticos, lamentable, y espero haber contribuido con este vídeo a tumbar o al menos a combatir esta desinformación. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.